We played hide and seek for hours, raised our shadows among the... Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Si es la primera vez que estáis pasando por el canal, pues os doy la bienvenida y os invito a que os suscribáis al canal. Y bueno, pues como por las imágenes estáis viendo, lo primero que hago es darle un paseo a Dinky. Ya sabéis que llegamos ayer a España y bueno, pues voy a desayunar, el típico desayuno, el café con leche y la tostada con tomate que tanto me gusta. Así que nada, en cuanto termine me subo para arriba porque ya sabéis que después de un año el apartamento cerrado, pues tengo mucho, pero que mucho por hacer. We spent summers catching fireflies and winters on our skates. One big smile across my face. We used to dance our way to church on Sundays. Mama set the pace. Daydreamer, kitten and maid. Take me back, all the way back to them days. Y lo primero de todo que voy a hacer es lavar lo que es el cajetín y limpiar el filtro de la lavadora porque quiero lavar las cortinas, darles un agua, también quiero lavar lo que son las fundas de los sofás porque bueno, pues aunque el apartamento ha estado cerrado durante todo el año y no ha entrado nada de polvo, pero no sé, a mí me gusta pues darle un agua y así que se refresque todo. Ya sabéis que yo utilizo siempre para limpiar pues el bicarbonato con el vinagre, el lavavajillas, esos son los tres productos estrella. Y nada, pues esto ya tengo un vídeo de cómo limpiar la lavadora, pero ya sabéis que básicamente le pongo vinagre en lo que es la goma, voy a desaguar lo que es el filtro y la verdad es que mirad el agua cómo sale, me he quedado súper sorprendida y ya veréis ahora el filtro todo lo que tenía y se ve que de estar todo un año sin funcionar, pues es como que tiene... no sé, alquitrán o algo, no lo sé, porque estaba todo, mirad, qué asco, la verdad. Pero bueno, nada, no hay nada como el vinagre para desinfectar y limpiarlo todo y que se quede perfecto. Una vez la goma limpia, el filtro limpio y el cajetín limpio, le voy a poner 3 cucharadas de percarbonato porque todavía no he encontrado el carbonato de sodio y en el cajetín le pongo vinagre. Lo he puesto en un programa largo a 90 grados para que limpie bien. Y lo siguiente, ya sabéis, corazones, que a mí me encanta desodorizar lo que son las tuberías. Entonces aquí lo que he puesto es el bicarbonato con el vinagre, le he dado con el cepillito con un poquito de lavavajillas y la verdad es que se ha quedado estupendo. Luego lo enjuago bien con agua bien caliente y ya está listo. So long, I met you and
Y ahora lo que voy a hacer es quitar las cortinas para darles un agua. Normalmente no las pongo en un ciclo largo porque lo único que pueden tener es polvo, entonces lo pongo en un ciclo cortito de 25 minutos, les doy un agua y las vuelvo a colocar húmedas. Entonces, bueno, pues esto va a estar hecho en un periquete. Everything comes back in the blink of an eye. It's like you're mine, you're still mine. They skip the small talk, cause you know me better than I know myself. Oh, mine's been a while now since I saw you, but it feels like yesterday somehow. Time has stopped, nothing's changed, we're the same. And we skip the small talk, cause you know me, yeah, you know me like nobody else. Y ya pues nada, mientras se lavan las cortinas voy a limpiar los cristales. Le he pasado con la aspiradora a lo que son todas las guías y le he pasado también con una bayeta húmeda. Y pues los cristales estaban llenos de barro. Primero les he quitado todo ese barro con una bayeta de microfibra con agua simplemente, y luego ya pues con el maravilloso limpiacristales ya pues ya veis cómo se ha quedado todo perfecto. Y esto pues nada, son como unas cortinas de papel porque aquí no tengo persianas y la verdad es que entra mucha claridad, entonces me las he traído de Estados Unidos. Lo que pasa que me equivoqué, la medida las he traído cortas, pero bueno, no importa. De momento por lo menos quitan un poquito de lo que es la solana que entra, que está muy bien porque a mí me encanta el sol, pero bueno, pues cuando a lo mejor por la tarde después de comer te echas un rato, pues apetece tener un poquito más de, pues no tanta claridad. Skip the small talk, cause you know me, yeah, you know me like nobody else. Skip the small talk. Y aquí pues conforme ya van saliendo las cortinas de la lavadora las voy colgando y la verdad es que no hace falta plancharlas, son súper agradecidas estas cortinas, las compré el año pasado en Amazon. Si queréis os puedo dejar el enlace si os apetece echarle un vistazo, la verdad es que a mí me encantan y bueno pues calidad-precio la verdad es que fenomenal porque no me costaron nada pero nada caras. Y aquí la verdad que como a mí me encantan las plantas, pues mirad, me he comprado esta planta, fui a Consum y Consum ya sabéis que tienen plantas, así que me he comprado esta plantita para que le dé un poco de color a lo que es mi terraza. Y bueno, pues he limpiado la mesa, ya he limpiado la barandilla, en fin, pues mucho por hacer. Los toldos, lo que pasa que no lo grabé, pues vinieron a poner los nuevos este año porque la verdad es que estaban muy estropeados. Y aquí lo que hago también es quitar lo que son los filtros del aire acondicionado. Estos filtros es muy fácil de quitar, solamente es quitarlo. Yo los pongo debajo del grifo para quitarle lo que es el polvo y luego con un poquito de lavavajillas les doy, los enjuago y los dejo a secar al sol. I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know if I
También le voy a dar a lo que son los ventiladores, porque bueno, pues ya sabemos que ahí arriba se acumula mucho polvo y si no se limpia, pues eso lo que hace es que te distribuye ese polvo por toda la habitación. Entonces le voy a dar a quitarle el polvo y se van a quedar, pues eso, estupendos. A mí no me gustan mucho los ventiladores, pero la verdad es que aquí en la playa son necesarios. The wind that stroked your hair left your scent in the air, and the sun was almost acting as a spotlight just for you, making flowers bloom. Days are made for you. You make me weak. Y ya por último, pues lo que voy a hacer es pasarle lo que es la fregona a la terraza. Tenía ahí un poco de ropa tendida, unos bañadores de mi hija y nada, le voy a pasar la fregona a la terraza para así ya terminar con esto y ya pasarle al comedor. And you will see. You looked away before I could say that all I want is you and to be near, standing where you are. I'll give you my heart, peace when we're apart. But then he walked by, you see he walked by and started to smile, got up and took him by the hand. Now I understand that he is your man. You make me weak in the knees, and I believe in you and me. So darling, please fly away with... Y aquí en el comedor, como podéis ver, me he traído a mi amiga Tina. ¿Os acordáis de la Tineco, la primera que yo me compré? Pues nada, me la he traído porque la verdad es que estoy encantada con ella. Y mirad, os lo digo para las que tengáis suelo laminado, como yo tengo aquí en el apartamento, se queda estupendo, se seca rapidísimo. Yo, como no me he traído el líquido que Tineco pone, pues le he puesto un taponcito de vinagre y la verdad es que se queda pero perfecto el suelo y lo que más me gusta es que se seca rapidísimo, con lo cual no hay miedo de que se pueda filtrar agua en lo que es el suelo laminado. Y aquí pues lo que hago es que puse una lavadora con las sábanas que estaban puestas y he hecho la cama con otras sábanas, pero estas las cuelgo aquí porque se secan enseguida y el resto ya lo pongo en el tendedero. You belong with me. California, the sun is always shining bright. People are smiling, making plans, hiding behind their shades, and you're doing the... Y aquí, corazones, lo que quiero enseñaros es que ya sabéis que mis hijas hacen esgrima y la pequeña pues va este año a competir en el campeonato de España, menores de 15, pero bueno, nos avisaron que tenía que competir también en la final de la Liga Iberdrola y allá que nos fuimos, mirad la que contenta que va ella, así que nada, la verdad es que fue muy muy emocionante. You're cold. You're so damn cold. Final en la que se van a enfrentar el Club Cardenal Cisneros de Madrid, Andrea Bretó Iannucci, Ariadna Fátima Castro García,
María Teresa Díaz Escalona y Frida Tuque Alarcón. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Vamos a continuar con el arma del florete en el que se van a encontrar el Club de Esgrima Cardenal Cisneros de Madrid y el Club de Esgrima El Olivo de Vigo. Andrea Bretó Iannucci y María Mariño Blanco. You and I can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through. No limit to what we can do. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call. La Liga Iberdrola con el florete femenino, el equipo vencedor 2022, el Club Cardenal Cisneros de Madrid, Andrea Bretó Iannucci y Ariadna Fátima Castro García. María Teresa Díaz Escalona y Frida Tuque Alarcón. La entrenadora del Club Cardenal Cisneros de Madrid, Milagrosa Escalona Monje. Y como habéis visto, corazones, pues han ganado la liga, están súper contentas, y yo pues bueno, quería que también fueseis partícipes de pues todas las cosas que más o menos ocurren en mi familia, y la pequeña ya está detrás de los pasos de su hermana. Así que nada, corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que entendáis que no ha sido un vídeo como los que normalmente suelo hacer, porque bueno, pues acabo de aterrizar, pero bueno, en los próximos vídeos ya los haré como siempre. Así que nada, corazones, desde aquí os doy un fuerte abrazo a todos y como siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Muchas gracias a todas y a todos por vuestra presencia en esta impresionante final de la Liga Iberdrola. Os emplazamos a la competición.